En nombre del Señor, los saludo con la paz del Señor a todos ustedes. Le damos gracias al Señor por estar en este lugar. Amén. Gracias porque el Señor nos permite alabarle, glorificar y exaltar su santo nombre. Amén. Tomen sus asientos. Hoy vamos a hacer la prédica un poquito. Amén, amén. Quizás hace un poquito de frío, pero lo importante es que nosotros podamos, en lo posible, alabar al Señor, glorificar su nombre, exaltarle y darle gracias por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, como el Señor nos guarda, nos protege, Él cuida de nosotros. ¿Cuántos lo creen? El Señor cuida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y aún dice la palabra del Señor que el Señor es bueno y misericordioso, porque hace salir el sol para los buenos y para los malos. Pero ¿sabe qué? Yo no me considero bueno, me considero una persona privilegiada porque Dios me tuvo misericordia de mi vida y hoy puedo estar hablando de su grandeza y de sus maravillas. No me creo más que nadie. Porque ¿quién puede decir que alguien es más que otra persona? Ninguno de nosotros, de los que estamos en este lugar, podemos decir que somos más que cualquier otra persona. No, yo creo que Dios, el que tiene misericordia es Dios. Amén. Tiene misericordia de sus criaturas, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y esa misericordia la alcanzamos cuando nosotros ponemos nuestro corazón a disposición del Creador. Para bendecirle, para amarle, para reconocer de que Él es Dios, creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ella habita. Por lo tanto, cuando estamos en presencia del Señor, hay plenitud de gozo. ¿Sabía usted? Cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a bendecir su nombre, comenzamos a poner en práctica su palabra, hay plenitud de gozo. El hombre, el ser humano quiere buscar la felicidad fuera de Dios. Quiere buscar la alegría fuera de Dios y va a encontrar alegría. Claro que va a encontrar alegría y claro que va a encontrar felicidad. Pero la felicidad y la alegría duran poco tiempo cuando la medimos con las circunstancias que la vida nos trae muchas veces. Entonces, cuando estamos bien tenemos alegría y felicidad. Pero cuando estamos pasando por momentos críticos y malos, pues esa alegría se va. Y viene solamente tristeza, desolación, angustia, desesperación, depresiones. Pero otra cosa es cuando el Espíritu del Señor se manifiesta en nosotros y produce gozo. Diga conmigo, gozo. Es lo que Dios provoca en nosotros, el gozo. A pesar de las circunstancias o las cosas que estemos viviendo, Dios provoca en nosotros gozo. Y esa alegría y ese gozo, esa manifestación del Espíritu, no se la puede quitar nadie. Y a su nombre, porque es dada de parte de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Podemos decir, es la segunda manifestación del Espíritu en nosotros. Amor, gozo y paz. Y así sigue, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Por eso queremos darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Y gracias al Señor por todos los que se encuentran en este lugar, en esta mañana. Amén. Estaba pensando en la palabra de Dios y digo, Señor, cuántas cosas nos estás dando, cuántas cosas nos estás haciendo por nosotros y cómo nos estás preparando cada día, porque el Señor nos está preparando. ¿Usted cree que Dios no está haciendo nada? Nosotros dormimos, Él no duerme, Él no descansa. El Señor está trabajando en nosotros. Hubieron peticiones, yo creo que usted le colocó peticiones al Señor en sus manos. Téngalo por seguro que Él no se va a olvidar. El Señor va a cumplir su palabra. Sus promesas se van a hacer vigentes en nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a movernos en esa fe. Empezar a movernos en esa fe. Empezar a movernos en su palabra. Empezar a poner en práctica su palabra en nosotros. Y a su nombre. Y eso va a tomar vida. Leía la historia de Ezequiel, no sé si usted la conoce. Yo creo que muchos de ustedes y muchos de los que nos van a oír la han escuchado. Es Ezequiel capítulo 37.
Yo quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37, donde la palabra del Señor nos habla por medio del profeta. Y hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber. Que cuando Dios nos llama, hace un llamado a nuestras vidas, muchos de nosotros no respondemos al instante. Y podemos decir que, bueno, no era tiempo de Dios, quizás. Pero tarde o temprano Dios nos llama a su presencia para poder servirle, para poder alabarle, glorificarle y para poder, por sobre todas las cosas, obedecer a lo que Él nos va a mandar a hacer. Por eso es necesario prepararnos. ¿Prepararnos por qué? Porque yo tengo que estar preparado a lo que Dios me va a mandar a hacer. Y muchas veces eso es lo que Dios me va a mandar a hacer. Yo no voy a poder soportarlo. Por eso el Señor, en su misericordia, puso su espíritu en nosotros. Y ese espíritu es el que nos da poder para sobrellevar toda carga. Ese espíritu es el que nos va a dar el poder para que nosotros podamos soportar toda situación. Es más, la palabra del Señor dice que Dios no va a poner carga sobre nosotros que no podamos llevar. Pero sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Llegó a decir eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nuestra debilidad nosotros nos hacemos fuertes en el Señor. Cuando usted reconoce su debilidad, porque no es malo ser débil, si nosotros somos como vasos frágiles delante de Dios. ¿Quién es fuerte delante de Dios si no es por medio de su Espíritu? Nadie. Nosotros podemos perseverar y podemos permanecer en pie porque la misericordia de Dios nos sostiene. La misericordia de Dios me hizo en esta mañana abrir los ojos y me da una nueva oportunidad el Señor para poder cambiar aquellas cosas que no he podido cambiar ayer. Hoy las puedo cambiar. ¿Se da cuenta qué misericordia que tiene Dios? Por eso decimos que Dios es Dios de oportunidades. Porque todos los días es una nueva oportunidad para yo pedirle al Señor perdón, para yo acercarme a Él y Él se puede acercar a mí. Para creer cada día más y más en Él. Para saber que no hay situación que Él no pueda cambiar. Y leyendo aquí en Ezequiel capítulo 37, yo le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37, del verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
cuál importante es que usted y yo nos preparemos hasta que tengamos que partir de esta tierra. Nosotros tenemos que vivir todos los días preparándonos, porque algo nuevo el Señor nos puede mandar a hacer. Algo nuevo, como le pasó al profeta Ezequiel, un hombre que se salvó por la misericordia de Dios de ser quemado, un hombre que perdió a su esposa, un hombre que fue maltratado también, demostrando el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Un hombre que sufrió por causa de llevar palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, quizás tengamos que llevar la palabra del Señor a distintas partes, a distintos lugares, pero no nos tenemos que ir muy lejos. Con solamente nosotros predicar la palabra del Señor en nuestra casa, en nuestra familia, y se van a levantar en contra de nosotros. Y muchos nos van a llamar que, bueno, ahora, ¿qué? Porque vas a la iglesia o porque estás orando, ahora ya eres santurrón. Y cuántas cosas más van a decir cuando uno se propone servir a Dios. Lo importante de todo esto es que nosotros no desfallezcamos. Miren lo que habla el profeta Ezequiel. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, es que cuando la mano del Señor está puesta en nosotros, es para fortalecernos. La mano de Dios, cuando está puesta sobre nuestras vidas, es para levantarnos, es para fortalecer tu vida, es para que tú y yo podamos soportar lo que vamos a hacer. Entonces, yo puedo decir, o puedo hacer muchas cosas para Dios, pero Dios me va a mostrar a mí primero a dónde me va a llevar. Él me va a mostrar la situación, Él me va a mostrar el lugar. Yo me acuerdo cuando llegué de Argentina, veníamos con toda la fuerza, sí, vamos a abrir iglesia y vamos a levantar y vamos. Pero el Señor me dijo, no era así. No era así como yo pensaba. Acá teníamos que ver la situación y para que tú puedas ver la situación, Dios te va a poner en medio del fuego. Dios te va a poner en medio, en el ojo del ciclón te va a poner el Señor, para que tú puedas ver la situación. Y a su nombre, para que tú puedas ver la situación. Porque si no, nosotros somos personas sin misericordia. Y hablamos un evangelio duro. Y hablamos un evangelio que herimos a la gente. Ustedes lo pueden ver por las redes sociales, cómo la gente habla y critica y da palos con la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es solamente bálsamo para nuestras heridas, para un corazón quebrado. La palabra del Señor sana, no destruye. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio del profeta Ezequiel. ¿Saben lo que le enseñó al profeta? Lo llevó a hacer lo que hizo. El tener fe en Dios, el creer en Dios. Las situaciones, las circunstancias que muchas veces nosotros pasamos nos hacen humillar, nos vuelven humildes, porque nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Porque muchas veces nos creemos más que los demás. Pero Dios tiene que tratar con nosotros. Dios trató en este lugar de España conmigo. Dios trató conmigo, hermanos. El Señor me tuvo que humillar. Y hoy yo puedo ver a las personas y puedo hablarles con compasión, con misericordia. A pesar de eso, muchas veces van a hablar mal de mí. Pero a mí no me importa de lo que puedan decir. Yo estoy seguro de que lo que estoy haciendo es de parte de Dios. Van a hablar, van a decir, si lo hicieron con Cristo, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿cuánto más con el seco? Dice la palabra, ¿no? Bendito sea su nombre para siempre. Entonces yo tomando el ejemplo de este varón, él era un hombre, Ezequiel era un hombre que había sido tratado por Dios.
Por eso mismo, cuando Dios lo usa, lo primero lo que hace es ponerlo en medio del valle, lo lleva en el Espíritu, dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Podemos decir nosotros que era un cementerio. ¿Dónde podemos encontrar un lugar así? Porque aún en el cementerio los huesos no están al aire libre. Están bien enterrados. Y para una persona como Ezequiel, ver los huesos de un ser humano al aire libre es algo que no era habitual en esos tiempos. Un cuerpo tenía que ser enterrado para que no se lo comieran las aves del campo o los animales del campo. Porque si no era una señal de desprecio, una señal de maldición para el que había muerto y para la familia aún. Pero esos huesos estaban al aire libre. ¿Dónde nosotros podemos encontrar un lugar así? Solamente donde hubo una guerra, donde quedan todos los cuerpos esparcidos en el campo, donde hubo algo que los dejó ahí y nadie tuvo el tiempo de poder sepultarlos. Ese era lo que estaba el profeta Ezequiel viendo. Dios lo puso en medio del valle, donde habían huesos. Y no solamente eso, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un cadáver, pero nosotros, por ejemplo, en Argentina, que vivimos sí, en campo, lugares de campo y todo eso, por allá ve usted un perrito que ha muerto y nadie lo enterró ni nada, el perrito está ahí y pasa el otro día y pasa el mes y el perrito sigue ahí, pero los huesos se siguen secando o el perrito ya no quedan los huesitos, pero esos huesos quedan aceitosos, le queda como un aceite sobre el hueso. Tiene que pasar mucho tiempo para que ese hueso quede blanco y seco totalmente. Así estaban estos huesos. O sea que llevaban esos huesos ahí muchísimo tiempo. Y lo que hace Dios al profeta es mostrarle, porque el profeta Ezequiel tenía que conocer el poder de Dios. Y Dios muchas veces nos va a llevar a circunstancias, a lugares, o nos va a hacer pasar por distintas áreas en la vida, donde nosotros vamos a decir, aquí no hay esperanza. Aquí no hay remedio para esto. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Porque usted y yo, los hijos de Dios, llevaremos esperanza. Llevaremos palabra de esperanza. Llevaremos palabra de sanidad perfecta. Palabra de liberación. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y no dejamos a Dios que actúe, pues ahí es donde nosotros erramos. Porque actúa quizás nuestra ira. Porque hablamos y la persona no obedeció. Entonces nos airamos y lo juzgamos. Ya vendrás herido, ya vendrás con la pierna quebrada. Ya estarás llorando por ahí. Pero así no debemos actuar los hijos de Dios, sino que tenemos que actuar con misericordia. Y para eso el Señor nos manda a interceder. Para eso oramos los unos por los otros. Para eso clamamos al Señor. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la misericordia de Dios. La palabra del Señor dice que Él no está buscando sacrificios. No quiero sacrificio del Señor. El Señor dice, yo quiero misericordia de vosotros. El profeta fue llevado, dice, en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos
por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Eso me lleva a mí a entender de que no había esperanza. Amén. No había esperanza en ello. Pero lo que podemos ver sobre el profeta, que la mano de Dios estaba sobre él. Muchas veces nosotros vamos a ver circunstancias en las cuales nos vamos a desanimar nosotros mismos. Nosotros, los que hemos sido preparados quizás, nos vamos a desanimar porque no vemos resultados. Pero no es porque no vemos resultados, es porque muchas veces nosotros pensamos que los tiempos nuestros son los que tienen que actuar, y no van a actuar los tiempos nuestros, va a actuar el tiempo de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber esperar, tenemos que tener paciencia, y la paciencia es fruto del Espíritu Santo en nosotros. La paciencia es fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones que están siendo trabajados y procesados por Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la dirección y el ánimo de Dios estaban sobre Ezequiel. Dios le quería mostrar a Ezequiel, pero Ezequiel tenía que estar preparado para ver esas cosas. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias, Dios está esperando a ver qué es lo que piensa nuestro corazón, qué es lo que pasa en nosotros. Si nosotros nos tomamos el atrevimiento de hacer lo que a nosotros nos parece y no lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso lo importante de estar preparados en Dios, para que nosotros podamos hablar lo que tenemos que hablar y no lo que nos parece, y hacer lo que Dios nos manda a hacer, no lo que a nosotros nos parece. Y a su nombre. Por eso Dios escogió a David y llegó a decir: este hará todo lo que yo le mande. Porque el corazón de David era el conforme al corazón que Dios estaba buscando. Y el corazón de David era un corazón humilde, a pesar de lo que hizo como ser humano, pero había una humildad en él. Y eso se caracteriza rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor, caracteriza a un hijo de Dios, la humildad. Porque Dios, ¿saben lo que hace cuando nosotros no tenemos humildad? Queremos ponernos adelante de Dios. Y pensamos, ese es nuestro problema, que muchas veces nos ponemos a pensar y a cuestionar lo que Dios quiere hacer. Cuando hice el servicio militar, me dijeron algo: el soldado no piensa, obedece. Y en la palabra del Señor, nosotros tenemos que obedecer. Y muchas veces cuestionamos lo que Dios quiere hacer. Lo cuestionamos. Cuando nosotros cuestionamos algo que Dios quiere hacer, nos va a salir mal. Porque vamos a poner de nosotros en ello. No, tenemos que nosotros obedecer a Dios. Y eso nos va a llevar a tener éxito, a ser prosperado en todo lo que emprendamos. Porque vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Y vamos a actuar conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo pedía la oración al pueblo y le decía que oraran por él, para que cuando su boca se abriera, pudiera él hablar con denuedo la palabra de Dios y hablar como corresponde hablar del Señor. Es necesario que nosotros sepamos que Dios tiene tiempos, que Dios tiene propósitos y no son los nuestros. No es lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios quiere hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, podemos ver nosotros la mano del Señor puesta en Ezequiel. Podemos ver la visión que el Señor le muestra a Ezequiel. Y podemos ver una fe que va más allá de las circunstancias. Nosotros muchas veces pasamos por problemas, por dificultades. ¿Quién no ha pasado por problemas? Dígame.
¿O quién está pasando por problemas y piensa que es imposible? Es imposible que pase algo. Es imposible para mí. Pero la palabra del Señor me enseña y me dice que para los que creen, todo es posible. El Señor les llegó a decir a las hermanas de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por eso nosotros muchas veces desfallecemos, decaemos, nos desanimamos. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos esperar en Dios. No hemos aprendido a esperar en Dios. Entonces nos decaemos. Pero un hombre, una mujer que aprende a esperar en Dios, permanece y persevera en el Señor. Mientras pensamos que nada está ocurriendo, yo estoy clamando, estoy orando, estoy perseverando en la oración. Y eso me va a llevar a mí a ser una persona victoriosa en todo lo que emprenda. Porque no dejamos de confiar en el Señor. La palabra de Dios dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las corrientes. ¿Se da cuenta? Usted sabe lo que es un árbol plantado junto a un arroyo, a un caudal de agua. ¿Sabe cómo florece? Y aunque sea un árbol salvaje, va a dar fruto igual. Aunque nadie lo pode, ese árbol va a dar fruto y abundante. Así es el hombre, así es la mujer que confía en Dios. No confía en sus fuerzas, no confía en su juventud, no confía en su inteligencia, no confía en su dinero, sino que su confianza la pone en Dios. Será como árbol plantado junto a las corrientes, que verá, dice, no verá cuando viene lo malo, sino que va a permanecer siempre verde. Sus hojas permanecerán siempre verde y nunca dejará de dar frutos. Esa es una persona que confía en Dios. Si tu confianza hoy está quizás por el suelo, es porque has puesto quizás la confianza en tu propia vida. La palabra del Señor dice: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque agarramos todas esas cosas, lo primero que hacemos. Y al final recién ponemos nuestra confianza en Dios. El Señor está llamándonos para que nosotros pongamos toda nuestra confianza, como hizo Ezequiel. A Ezequiel se le mostró ese valle, se le hizo pasar por en medio de esos huesos secos, y viene la gran pregunta a Ezequiel. El Señor le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel podía haber dicho: Señor, bueno, no sé. Podría haber puesto muchas cosas, ¿no? Pero Ezequiel se limitó en decirle: Señor, tú lo sabes. Nosotros podemos decir, yo como argentino puedo decir: Argentina está perdida. No hay esperanza para Argentina. No hay esperanza para Ecuador. El problema que está pasando en Ecuador ahora. No hay esperanza para Ecuador. No hay esperanza para Honduras. No hay esperanza para España. Pero muchas veces Dios nos hace ver la situación, la circunstancia, y tenemos que vivirlo en carne propia. Porque es la única manera de que usted y yo podamos llevar palabra de Dios. Porque si nos vamos al monte o nos vamos a una isla, somos ermitaños, vamos a estar solos ahí, solos. Pero la palabra del Señor me dice que cuando Jesús le habló a sus discípulos, los envía como ovejas entre medio de lobos. Usted dirá: ¿qué? ¿Pero el Señor los mandó para que los lobos los comieran? No, ellos se tenían que comportar como ovejas.
entre medio de animales salvajes. Pero eso era como para que ellos entendieran de a dónde los iba a enviar. A una humanidad perversa, a una humanidad en la cual no quiere vivir bajo la voluntad del Señor, sino que quiere vivir conforme a sus pasiones y a sus deseos. Por eso está el mundo como se encuentra. Y por eso mucha gente le echa la culpa a Dios. Y mucha gente va a venir a usted y le va a decir, ¿por qué? Si Dios existiera, no habrían guerras, no habría tanta gente con hambre, no habría niños sufriendo. Entonces, ¿qué hacen? Le echan la culpa a Dios, justificando el no acercarse a Dios. Eso los justifica a ellos. Pero Dios tiene algo que ver con esto. Somos nosotros como seres humanos que somos egoístas, que pensamos en nosotros mismos nada más. No pensamos en los demás. Y a eso vino Cristo Jesús, a enseñarnos el amor de Dios, a enseñarnos verdaderamente cuál es el amor de Dios, a ser obedientes a la palabra del Señor. Entonces pondremos en práctica el amor de Dios y hablaremos con misericordia. Ezequiel, cuando se le fue preguntado, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Él no era ningún hombre común, era un profeta de Dios. Él estaba acostumbrado a ver prodigios y milagros de parte de Dios. La mayoría de los profetas vieron el poder de Dios. Pero ellos aprendieron a hablar bajo la voluntad y la humildad que un hombre de Dios tiene que tener. Señor, tú lo sabes. Tú sabes si estos huesos van a vivir. Señor, tú sabes que mi hijo va a salir de la droga. Tú lo sabes. Señor, tú sabes que mi hijo va a salir del alcoholismo. Señor, tú sabes si mi matrimonio se va a restaurar. Tú lo sabes. Si mi familia se va a restaurar. Tú lo sabes, Señor. Dios lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Claro que lo sabe el Señor. El profeta no dijo ninguna palabra. Nosotros podemos decir, bueno, es que mi hogar necesita psicólogo. Bueno, es que ¿por qué está así nuestro país? Porque necesita estudio, porque necesita esto, porque necesita aquello. No. Lo que necesitamos es a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Las personas se han olvidado de Dios. Hablaba el otro día con un argentino, enojadísimo estaba con el presidente. Este hombre le está sacando la ayuda a todos los que tenían ayuda y cuántas cosas empezó a hablar. Entonces yo le digo, ¿vos sabés que es Dios el que pone los presidentes? Porque la Biblia dice que Él es el que pone reyes y saca reyes. No podemos discutir nosotros. No podemos nosotros preguntarle a Dios por qué lo hace. Dios sabe el por qué lo hace. Y Dios sabe por qué mucha gente está sufriendo. Porque hay gente que quiere vivir fuera de los caminos del Señor. No quiere vivir bajo los preceptos de Dios. Y no es que Dios sea malo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él es justo. Y su justicia se va a hacer visible. Y por eso nosotros tenemos que caminar confiando en Dios. Eso solamente se logra cuando nosotros alcanzamos a entender su amor y su misericordia. Este hombre llegó a decir,
Señor, Jehová, tú sabes. Entonces Jehová dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondréis tendones sobre vosotros, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora el profeta tenía un gran desafío, porque nosotros tenemos fe hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver. Nosotros muchas veces hablamos y queremos que se cumpla. Si no se cumple, estamos en problemas. Ustedes y yo queremos hablar y que se cumpla para que yo diga, ves que tengo fe. Pero hay veces que no se cumple. La palabra del Señor no se cumple quizás rápido. Se puede cumplir de aquí a 1 año, o a 10 años, o a 20 años, no lo sabemos. Lo importante es que nosotros tenemos que perseverar en la confianza de Dios. Mi madre oraba al Señor todos los días y le decía, Señor, ten misericordia de mis hijos. Señor, ten misericordia de mis hijos. Señor, cuídalos. Donde quiera que vayan, cuídalos. Señor, ayúdales a que no, protégelos a que no tengan ningún accidente en la calle, porque nosotros andábamos totalmente perdidos. Pasaron 20 años, pero mi madre alcanzó a vernos a los 3. Antes de partir, mi madre alcanzó a vernos a los 3 en el camino del Señor. O sea, su oración estaba respondida. Su oración fue respondida. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, cuando nosotros perseveramos, un hombre y una mujer de Dios tienen que ser perseverantes. Si hay un defecto en las personas, como en los seres humanos como nosotros, es que Dios responde y nosotros nos olvidamos rápido de lo que Dios hizo. Mientras estamos en la necesidad o en la circunstancia adversa que estamos pasando, venimos y le lloramos a Dios y le clamamos a Dios y le pedimos misericordia. Y Dios responde. Ya la semana que entre ya no nos ven en la iglesia. Ya no, nos olvidamos de lo que Dios hizo. Así somos muchas veces, desagradecidos con Dios. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. Y si usted está hoy aquí, es porque ha tenido un corazón agradecido de parte del Señor. Y algo está esperando de Dios, ¿verdad? Yo estoy esperando de Dios que Él siga usando nuestras vidas, que Él siga obrando en este lugar de España, porque por algo nos trajo aquí a Granollers, a Barcelona, a España, el Señor. Si no, estaríamos todavía en Argentina, usted estaría en Ecuador, otro estaría en Uruguay, en Bolivia, no sé, cada uno en su país, en Colombia. Pero si Dios nos trajo, es porque Él tiene un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en nosotros. Dile la palabra del Señor, dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Algo Dios estaba haciendo en ese lugar y era formando los cuerpos que se habían secado en ese lugar. Dios, en su amor y en su misericordia, estaba formando el cuerpo. Estaba poniendo hueso con hueso. No estaba formando cualquier cosa. Estaba volviendo a poner todo en su lugar. Todo lo que estaba desordenado, el Señor lo vuelve a ordenar. La palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. El Señor vino a traer orden. El Señor vino a traer vida.
Así estaban estos huesos, así estaba este valle. Estos huesos estaban totalmente secos, no había esperanza. Por eso la Biblia dice que estaban secos en gran manera, porque no había esperanza de vida. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que la palabra de Dios en nosotros es vida. La palabra de Dios en nuestra familia es vida. La palabra de Dios en nuestro matrimonio es vida. Y muchas veces no queremos vivir. Nos invitan a la iglesia y nos enojamos. Nos invitan a creer en Dios y nos ponemos bravísimos. ¿Sabe por qué? Porque hay un corazón duro que Dios tiene que tratar. Gloria al Señor, porque Él no nos trata como tendríamos que ser tratados, ¿verdad? El Señor nos trata con amor, porque Él dice, con cuerdas de amor te traje. Con cuerdas de amor nos trajo el Señor. Ahora vemos que el único que da vida es Dios por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios para nosotros es poder. Es poder y potencia del cielo. Poder y potencia de lo alto. Cuando usted da la palabra de Dios, está hablando vida. ¿Cuánto lo cree? Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, usted tiene que saber que usted está hablando vida, está dando vida al que está oyendo. Cuando habla palabra de Dios. Pero ¿sabe cuándo la palabra de Dios toma vida? Cuando el Espíritu del Señor se está manifestando en nosotros. Si no, lo único que usted está haciendo es transmitiendo información. Y eso lo puede hacer Google. Google me transmite información. Usted quiere saber lo que sea, vaya a Google y sale ahí la palabra, la Biblia en todos los idiomas, la Biblia en todas las versiones. Y usted puede hacer lo mismo, transmitir información. Pero cuando el Espíritu del Señor se está manifestando en un hijo de Dios, en una hija de Dios, téngalo por seguro que usted va a hablar palabra de Dios y esa palabra va a dar vida. Y a su nombre, porque usted está poniendo en práctica la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que es vida? Vida es cuando yo conozco a Dios y le doy toda la gloria a Dios. Porque acá el fin de todo es que le dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que sepamos quién es Dios. Porque la Biblia nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros tenemos que conocer quién es Dios. Muchas veces hemos estado años en la iglesia, o muchas veces hemos estado años escuchando palabra de Dios y no sabemos quién es Dios. El profeta alcanzó a conocer a Dios. Y Dios estaba dándose a conocer. Pero si hay algo que destaco en este hombre, era la humildad que él tenía. ¿La humildad de qué? De obedecer a Dios. La humildad de darle la gloria a Dios. Le dijo, Señor, tú sabes si estos huesos van a vivir. Tú lo sabes, Señor. Entonces, ¿qué hizo? Obedeció. Verso 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. Y aparte del profeta Ezequiel, podemos hablar de Cristo Jesús. Él decía, yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que me fue enviado. A lo que fui enviado, eso es lo que digo. Lo que el Padre me envió a decir, eso es lo que hablo. No hablo en mi propia cuenta, sino lo que el Padre me mandó a decir, eso es lo que hago y lo que digo. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mira, cuando usted empieza a hablar palabras de Dios, algo comienza a suceder. Usted tiene que esperar. Algo va a pasar, algo va a suceder, y es porque Dios está actuando, es porque Dios se está moviendo, es porque su poder está actuando en nosotros. El profeta alcanzó a ver, dice,
un ruido, empezó a escuchar un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, como lo leíamos quizás el domingo pasado, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel, azotados y adoloridos, pero ellos comenzaron a orar al Señor, comenzaron a cantarle al Señor, y los presos empezaron a oír. Y dice que empezó a haber un gran temblor dentro de la cárcel, un gran terremoto, que las cadenas comenzaron a soltarse. Y las cárceles espirituales, hablando en la palabra del Señor, se empiezan a abrir. Pero eso depende de nosotros como hijos de Dios. El Señor nos está enseñando de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser delante del Señor. Hombres y mujeres, hijos e hijas, obedientes, sumisos, humildes. Porque en nuestra debilidad se hace fuerte el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no necesitamos ir a un valle, quizás. Dios nos muestra dónde estamos. Puede ser en tu trabajo. ¿Te has puesto a charlar alguna vez con alguno de tus compañeros? ¿O Dios lo puso delante tuyo para que lo escuches? ¿Se das cuenta que muchas veces las conversaciones que hay en los compañeros de trabajo y todo eso son conversaciones vanas? ¿O hablan de lo que pasó el fin de semana en la discoteca o algo así? Y nosotros queremos pasar desapercibidos, y muchas veces en vez de hablar del Señor nos enganchamos quizás en esas conversaciones. Por eso un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que estar preparado para hablar lo que tiene que hablar. ¿Sabes? Yo estaba trabajando en una empresa de transporte, y vino el encargado y se sentó al lado mío. Y me dice: ¿así que tú eres pastor? Le digo: sí. Porque rápido se corre la bolilla, ¿no? O alguno te quiere gastar, me dice: pastorcito, ven. Y me dice: ¿sabes lo que me pasó anoche? O ¿sabes lo que me pasó en la semana? Le digo: no sé. Estaba durmiendo y alguien me sacó la cobija, me dice, la manta, me la quitó así. Le digo: ah, sí. Me dice: yo creo que algo sabes tú, ¿no? Me dice, de eso. Le digo: bueno, un poco. Le dije: ¿qué más? Y que me levanté y alguien me pegó en la cabeza. Le digo: bueno, eso no lo siente todo el mundo, le dije. Pero si hay alguien que se está burlando de ti, es porque algo Dios tiene contigo. Porque los demonios no se van a burlar de ti, van a darte todo lo que tú quieres para que te pierdas. Pero alguien se está burlando de ti, le dije. Tú eres un escogido de Dios. Le digo: ¿tienes algún familiar evangélico, cristiano? Me dice: sí, tengo algunos familiares. Le digo: bueno, entonces estás en la lista. No me digas, me dice. Le digo: sí. Por lo tanto, le digo, de alguna forma vas a tener que buscar, porque Dios te está llamando, Dios te está buscando. ¿Sabe que desde ese día ese hombre
Estábamos, todos los que estábamos ahí esperando ya que él diera la orden, vos vas a ir allá, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello. Decía, pastor, sabíamos 60 más o menos, ora por nosotros. Y había musulmanes, testigos de Jehová y cuantos. Pero él me dice, ora por nosotros. Yo creo que si nosotros no nos damos a conocer, y no es porque tú hables que eres cristiano, es porque el Espíritu del Señor te va a llevar a que la gente pueda conocerte. El Espíritu de Dios va a llevarte a que la gente se pare y comience a contarte cosas. Y así comenzó adentro, y vino otro y me dijo, Dani, vos sabés que me están pasando cosas extrañas, estoy escuchando voces. Y bueno, y así también pude hablarle a uno de mis amigos, y es uno de los que nos sigue por Instagram, y hablar del amor de Dios, hablar de que Dios tiene planes para nosotros, no solamente para los que hemos sido escogidos, sino que ahí fuera también hay personas que han sido escogidas y todavía no han alcanzado a conocer al Señor. La palabra del Señor dice que esta humanidad está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Tenemos que manifestarnos. Tenemos que salir de afuera y predicar la palabra del Señor. Usted no tiene que esperar que el pastor le diga, bueno, vamos a hacer una campaña de predicación a la calle. No, predíquele a su compañero de trabajo, predíquele a su jefe, predíquele cuando va al mercado, predíquele a su familia. Predique en su casa, en su hogar. El esposo, la esposa, los hijos. Tienes que ser ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo. Mi esposa tiene que decir, es un hijo de Dios. O mi esposa de allá va a decir, ¿qué hace aquel hablando allá arriba y después lo que hacen? ¿Verdad? ¿Quién es el que tiene que dar testimonio de mí? Los que están a mi alrededor. Mis hijos tienen que decir, papá es un siervo de Dios. Y el día que yo parta de esta tierra, que ellos puedan decir, mi padre era un siervo de Dios. Yo he escuchado muchos hijos de pastores decir, mi padre del púlpito decía una cosa, pero en la casa era otra. Mi padre era cariñoso con todo el mundo y a nosotros nunca nos abrazó. ¿Se da cuenta? Y no solamente en la vida pastoral, sino en la vida de cada uno de los oyentes. Muchas veces pasa eso. El hermano es un ejemplo, el hermano. Una alegría tiene y cuando está en la casa se transforma. No le sale una risa ni que le estén pegando. Qué lindo que canta ese hermano, o qué lindo que canta esa hermana en la iglesia, pero en la semana no lo escuchamos una alabanza ni. Por eso, mis queridos hermanos, si hay algo que Dios está esperando de nosotros, es ser humildes y hablar de las grandezas de Dios, no de que soy evangélico, ni que soy cristiano, no, hablemos de Dios. Porque lo que nos va a llevar a conocer a Dios, su grandeza y sus maravillas, su amor y su misericordia, es que nos humillemos cada día al Señor, humillarnos a Él. Eso nos va a mantener a nosotros en pie de guerra, hablando lo que tenemos que hablar. El Señor le dijo y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado.
y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y en extremo. La palabra de Dios es lo más grande y maravilloso que puede un cristiano poner en práctica. La palabra de Dios se pone en práctica, pero el Espíritu del Señor y la palabra de Dios es una bomba atómica espiritual. ¿Sabía usted eso? Palabra y espíritu. Si es palabra solamente y no hay espíritu, somos como dice la palabra del Señor, 1 Corintios 13, como un címbalo que retiñe, hacemos ruido nomás. Si no hay espíritu en nosotros, solamente hay palabra. Tiene que haber palabra y espíritu, las dos acompañadas. Y eso define a un discípulo del Señor. Hay una historia en el Nuevo Testamento que habla de Pedro y Juan cuando estaban entrando al templo de la Hermosa. Y dice que en la puerta había un mendigo, un paralítico, mendigando. Y a ese hombre todas las mañanas lo traían y lo ponían en la puerta del templo. Y ese hombre lo único que recibía de la gente que entraba al templo, porque la Biblia dice que la gente que entraba al templo, los adoradores supuestamente, le daban moneditas. Le daban lo que les sobraba quizás. Metían sus manos y los veían ahí. Y entraban al templo a adorar, dice. ¿Y sabe lo que diferencia a un hijo de Dios que adora al Señor en espíritu y en verdad? El poder que hay en sus vidas por medio del espíritu que se está manifestando. Pero llegó Pedro y Juan y se acercaron a este hombre y el hombre estaba esperando alguna monedita. Estaba esperando que también echaran limosna. Pero ¿sabe lo que dijo Pedro y Juan? ¿Qué dijeron? En este caso Pedro le dijo: míranos, no tengo plata ni oro. Eso echa fuera al evangelio que se predica hoy de la prosperidad. Porque hoy se predica eso. Un evangelio lleno de mentiras. Por eso la iglesia está como está. Porque lo único que esperamos de Dios es bendición, que me bendiga con una casa, que me bendiga con un auto, que me bendiga con un buen trabajo. Pero ¿y yo qué estoy haciendo para Él? ¿Qué estoy haciendo? Ese hombre esperaba limosna, monedas. Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que el hombre ese pegó un salto y comenzó a adorar a Dios. Saltando, dice que entró al templo. Saltando, entró adorando. Y todos los veían adorar a Dios. Ese es el poder de Dios que va a actuar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en aquello que para nosotros es imposible. Para Dios todo es posible. Ese mismo espíritu que trabajaba cuando el profeta comenzó a hablarle al espíritu: ven de los 4 extremos de la tierra sobre estos huesos. Y dice que hubo un ejército grande. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es poder y el Espíritu del Señor es lo que hace que la palabra de Dios se ponga en marcha. Eso es lo que a nosotros muchas veces nos falta como hijos de Dios. Muchas veces queremos aprender, pero ¿cuál es el objetivo?
que tú tienes de aprender. Dos cosas pueden pasar. Al aprender y no hacerlo después, te va a llevar a pecar contra Dios. Porque ahora lo sabes. ¿Te das cuenta? ¿Para qué yo quiero aprender? Si usted y yo queremos aprender de Dios, es para ponerlo en práctica, para ponerlo por obra, en mi vida primero, no en los demás. Porque muchas veces queremos que lo hagan los demás. ¿Y nosotros qué? No. Palabra de Dios es para ponerla en práctica en mi vida y eso va a afectar a mi alrededor. Eso va a comenzar a obrar a mi alrededor. Mi familia va a conocer a Dios. Porque la iglesia comienza en el hogar. La palabra de Dios comienza a actuar en nuestra familia, en nuestros hijos. Y de ahí en adelante, nuestros vecinos van a conocer el poder de Dios. Nuestra ciudad va a conocer el poder de Dios, donde estamos viviendo. Me dice un día un joven que estaba a punto de separarse. Daniel, me dice, yo no sé lo que pasa en tu casa, así me lo dijo, y yo me reí. Porque toda la gente entra a tu casa así. Y cuando los vemos salir, salen así, dice, así alegre, algo pasa, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, ¿qué fiesta o algo? No, le digo, ese es el poder de Dios. Y no me hizo mucho caso, pero Dios lo trajo después, porque estaba a punto de separarse. Y Dios actuó, el poder de Dios actuó en su vida. Primero se entregó su esposa y después se entregó él al Señor. Y hoy están juntos para la gloria de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hablar de Dios, pero creyendo en nuestros corazones. Amén. Siendo humildes delante de Dios. No creyéndonos más de lo que tenemos que creer de nosotros mismos. Porque la Biblia dice que no tengas mayor concepto del que debes tener. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Por lo tanto, cuando Dios quiera usarnos, tenemos que decirle, amén, Señor. Úsame para tu gloria. Señor, úsame para tu gloria. Este mundo tiene que conocerte. Mi familia tiene que conocerte. Señor, yo tengo que conocerte. Porque el propósito aquí en donde Dios lo había puesto a Ezequiel era que esos huesos, ese ejército pudiera conocer al Señor. Y ese es el propósito del Evangelio. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dijo el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a su nombre, vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios por cada familia representada en este lugar. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven. Yo le quiero decir, hay una gran necesidad. Siempre hubo necesidad. Pero hoy más que nunca vemos que las personas necesitan del Señor. Venimos de tiempos feos, peligrosos y malos que estaba pasando, y esto se está dando en todo el mundo. Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos la maldad de los hombres aumentará. Y nosotros vamos a tener que ser valientes. Quizás usted y yo ya no estemos, pero estarán nuestros hijos. ¿Qué será de nuestros hijos? Stewart, ¿qué será de Génesis? Tania, ¿qué será de Isaac?
conforme a ustedes, conforme a nosotros. Le alabemos a Dios, le glorifiquemos a Dios. La misericordia de Dios los va a alcanzar a ellos. Y así a los hijos de ellos y a los hijos de sus hijos. El Señor les llegó a decir a Salomón: tengo misericordia de ti por amor a tu padre. ¿Se da cuenta la gran responsabilidad que hay en nosotros como papás? Por amor a tu padre tengo misericordia de ti. Que el Señor le diga a mi hijo Joel, yo tengo misericordia de ti por amor a tu padre. Y tendré misericordia de tus hijos por amor a ti. Qué importante que es servir al Señor. Qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos de poder servir a este Dios tan grande y maravilloso. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Es un Dios de oportunidades. Nosotros solamente tenemos que hablar de Él como tenemos que hablar de Él. ¿Ustedes conocen la historia de Job? La Biblia dice que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vinieron sus amigos cuando lo vieron como lo vieron y lo juzgaron. Y lo juzgaron uno atrás de otro, lo juzgaron a Job. Y Job ya no sabía cómo defenderse de sus propios amigos, porque él se mantuvo íntegro, sin blasfemar contra Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que evitar, de ser prejuiciosos, de declarar juicio sobre la gente. Tú solamente habla del amor de Dios y que en Él tenemos una oportunidad y el Espíritu del Señor hará lo que tiene que hacer. Y a su nombre oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido por nosotros. Porque así como estábamos, Señor, en delitos y pecados, tu misericordia nos alcanzó. Y hoy queremos ser, Señor, como fue Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, siguiendo sus pisadas y teniendo compasión por esta humanidad. Compasión, Señor, por aquellos que no te conocen. Que nuestro corazón no se endurezca, Señor, a causa de la maldad que hay, sino que podamos perseverar, Señor, en tu amor y en tu misericordia. No olvidándonos, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros y cómo nos encontrábamos. Nos encontrábamos muertos, Señor, pero tú nos diste vida. Nos encontrábamos sin esperanza, pero tú trajiste esa esperanza a nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu preciosa palabra que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor, por la manifestación de tu Espíritu en nosotros, por los frutos que produce, Señor, en nosotros para el crecimiento de nuestra vida, para la madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada alma, cada corazón en esta mañana. Solamente tú conoces las peticiones que hay en ellos. Solamente tú conoces las peticiones que hay en tus hijos y en tus hijas. Aún alrededor del mundo, Señor, hay hombres y mujeres que han dispuesto su vida para bendecir tu nombre, para poner en alto tu nombre, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría y danos entendimiento para poder hablar de ti como conviene hablar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús,
Queremos ser obedientes. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser leales. Queremos agradar, Señor. En todo lo que hagamos queremos agradarte por sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, bendice cada hogar, cada matrimonio. Bendice cada joven, cada niño. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria.